Ya, ahora sí ya estamos. Hola, amigas, amigos, buenas tardes. Familia de Hablemos de Neurodesarrollo. Muchas gracias. Como algunos de ustedes saben, pues hoy vamos a tener otro gran invitado. Estoy esperando que se conecten algunas personas para poderlo presentar. Me da mucho gusto las personas que se están empezando a conectar. Les agradezco muchísimo su tiempo, su interés en todo lo que es la psicoeducación del TDAH. Y bueno, pues muchas gracias. Hoy les quiero dar la bienvenida. Hoy le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Pérez Castro Vázquez. Les voy a leer un poquito de su amplia semblanza. El doctor Juan Carlos, bueno, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en educación por la Universidad de Guadalajara, orientada a estrategias educativas de salud, y obtuvo el título de experto en trastorno por déficit de atención e hiperactividad otorgado por la Universidad de Alcalá de Henares en España, y el título de experto en emergencias de salud mental también por la Universidad de Alcalá de Henares en España, así como el título de doctor en educación por el Instituto de Estudios Superiores de Puebla en México. Muchas gracias, doctor. Pues sabemos que has trabajado más de 34 años en el ámbito de educación para la salud, desarrollo humano, población indígena. Eres el actual director del proyecto DA, la fundación la Fundación Cultural Federico Hot, donde ahí también se le conoce como Proyecto DA, y pues coordinador general de los congresos internacionales sobre el TDAH. Y el actual autor de los libros que en la mañana les puse, del manual, y ahorita tú vas a dar los nombres. Doctor, muchas gracias por tu tiempo, te agradezco muchísimo, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias, Elisa, a ti por la invitación, y el gusto pues es mío, y de poder compartir contigo y también con la gente que nos escucha y nos ve. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta porque justo estaba platicando con el doctor tras bambalinas, que hace 2 años fue la primera vez que tuve la oportunidad de asistir a este congreso realizado por ellos mismos. Yo había escuchado en algún momento, antes de que yo estuviera adentrada en todos estos temas, que hacían un congreso internacional muy importante, que era como el más importante a nivel nacional, pero yo no sabía que era con grandes expositores como los que hubo hace 2 años. Y para mi sorpresa me voy enterando que este año el congreso es en línea y pues también tiene grandes ponentes. Doctor, pues muchas gracias. ¿Por dónde empezaremos? Pues primero yo creo que como experto en TDAH y como director general de la fundación, platícanos cuál ha sido todo esta, cómo vamos a vivir este congreso con esta nueva normalidad que cada uno en sus casas. Ya, pues mira, fíjate que me voy a ir un poco al pasado de cómo nació el proyecto DA, ¿no? Que nace en el año de 2003, y justamente nació en atención a la idea de María Elena Frade, que ella, pues, como presidenta de la fundación y creadora del proyecto, veía que hacía falta información para que los papás de los niños que tenían el trastorno pudieran estar mejor informados y poder trabajar mejor en casa en relación con las escuelas y también con el psicólogo y con el médico tratante. Pero, bueno, en ese momento, hace 15 años, 16 años que empezamos con esto, no había toda la información científica que afortunadamente hoy contamos alrededor del trastorno. Pero también en México nos dimos cuenta que los profesionales de la salud, particularmente los psicólogos y los médicos, no estoy hablando de los psiquiatras infantiles, que son los que generalmente ven el problema, o los neurólogos pediatras, sino los médicos en general, no tenían y no tienen muchos, desafortunadamente, información al respecto. De ahí que en un convenio que firmamos en el 2004 con la Universidad Nacional Autónoma de México y con una universidad en Estados Unidos, que era la Universidad de Northeastern de Boston, creamos el primer congreso internacional justamente para traer información científica, pero en un nivel que fuera más accesible para quienes no teníamos la información como gozamos actualmente, para poder mejorar nuestras prácticas profesionales, y también incluyendo a los papás, que eso es algo que es una particularidad de nuestros congresos.
Normalmente en otro tipo de disciplinas o en otros congresos, juntas, hace cuenta, los psicólogos y hablan solamente los psicólogos, o los médicos y hablan solo los médicos, o los docentes y solamente hablan los docentes. Y no, aquí lo que hicimos, y una de las cosas que estuvimos platicando con los ponentes que invitábamos, era que tenían que aceptar que la información que se brindara fuera, sin dejar de tener rigor científico y rigor académico, muy accesible, inclusive hasta para los papás. ¿Por qué? Porque sabemos que el tratamiento del TDA es el que tenemos mayor evidencia científica, es el que se denomina el tratamiento multimodal. Esto es que tiene que participar los papás con psicoeducación, los psicólogos con terapia, sobre todo la cognitiva conductual, que es la que sabemos que funciona, los docentes en las escuelas para que puedan capacitarse y hacer adecuaciones en el aula en favor de estos pequeños, y por supuesto entonces los médicos, que son quienes van a terminar de hacer el diagnóstico y van, en el caso que se requiera, recetar el medicamento que se requiere para el tratamiento. Entonces, si la evidencia científica nos demostraba que la intervención multimodal es lo conveniente, pues el Congreso entonces trataba de, y trata a la fecha, empujar esa manera de poder enseñar y aprender para mejorar. Y ahora, bueno, este año con la pandemia, pues desafortunadamente no lo podemos realizar de manera presencial, pero afortunadamente por hacerlo virtual nos permite llegar a muchas más personas, va a poder llegar a otros países también inclusive, y a un costo mucho más accesible, porque también a nosotros pues nos cuesta menos la organización de un evento de manera virtual que si tuviéramos que hacerlo presencial. Entonces, bueno, saquemos de provecho esta posibilidad, y qué bueno que tú nos permites a través de tu red el poderlo difundir para invitar a las personas que puedan también acercarse a tener la oportunidad de vivir el Congreso. Muchas gracias, doctor. Es que estoy convencida que la información es poder. Estoy convencida que si no hay papás que se empoderen, no hay doctores, no hay especialistas que se empoderen, no van a poder empoderar a quienes vivimos con esta condición. Entonces, así es. Creo que ustedes, ¿cuántos años lleva la fundación en México? Y este es el congreso número 9, ¿recuerdo? No, llevamos 16 años ya trabajando en el proyecto DA. La fundación tiene 20 años, pero el proyecto como proyecto causa ya tiene 16, vamos a cumplir 17. Y este sería el 15º congreso. Y lo hemos organizado consecutivamente, salvo el número 13, que fíjate, como cábala, sucedió cuando el sismo del 2017. Sí recuerdo que ya estaba inscrita y que no fuimos. Se tuvo que cancelar justamente un día antes del Congreso, porque iba a ser el 20, 21 y 22 de septiembre, entonces se tuvo que cancelar. Y bueno, fue también toda una experiencia el haberlo vivido en el sismo, la cancelación. Y luego el año siguiente hicimos el número 14 y ahorita entonces el número 15. Ya lo vamos a hacer cada 2 años. Antes lo hacíamos de manera anual, ahora lo vamos a hacer cada 2 años. ¿Por qué? Una, porque de esa manera enriquecemos más la información. O sea, se junta, como decimos nosotros coloquialmente, hay más carnita para poderla servir en la mesa, ¿no? Claro. Otra, porque también así nos aseguramos que los ponentes que invitamos están más interesados en colaborar, porque además también invitamos a ponentes de gran prestigio internacional. Yo creo que yo sí te puedo decir, aunque suena un poco de vanidad lo que te voy a comentar, pero yo creo que somos el Congreso Internacional de TDA más prestigioso del mundo en habla hispana. Inclusive los propios ponentes que vienen y que tienen experiencia en otros congresos nos han dicho que es mucho mejor que otros de otros países que han tenido también el trabajo de congresos en TDA. Entonces, bueno, ¿cómo se logra esto? Pues gracias a su participación. O sea, realmente es gracias a que aceptan colaborar con nosotros, porque les gusta mucho el mensaje que se lleva, sobre todo a las personas que están alejadas de la información disponible por su área específica de especialización, ¿no? Entonces,
bajamos mucho de nivel, ¿no? Bajamos de nivel hacia los papás, hacia los maestros, hacia los psicólogos, hacia los médicos generales, y con un lenguaje muy accesible y con lo actual que hay acerca de la investigación científica y de la experiencia que los propios ponentes viven en el día a día de su clínica y también de la investigación que se está produciendo en el mundo. Entonces, eso creo que es bastante atractivo y eso nos tiene bastante contentos también. Qué bueno, doctor. Pues felicidades, siempre enhorabuena por este tipo de eventos. Y bueno, de los congresos que yo he ido, el primero que fui de TDAH y el único que he ido de TDAH ha sido el de ustedes, y creo que es importante que este tipo de plataformas se den a conocer, porque muchos papás, doctores, yo te diría que hasta neurólogos, psiquiatras que atienden a adultos, no saben ni siquiera, algunos hasta niegan que existe el TDAH adulto. Y en lo personal, como muchos de los seguidores saben, yo tardé años en ser diagnosticada o ser diagnosticada erróneamente con depresiones cuando a raíz de mis conductas y comportamientos era el TDAH. Entonces, creo que tendríamos, yo también invitaré un poco a estos médicos a que tengan un poco de humildad, ¿no? Y que se sigan, pues, adentrando en los temas donde cada día avanza más la neurociencia en los últimos 40 años como nunca. Claro, fíjate que de por sí la intervención del TDA rompe el paradigma de cómo se debe de atender un asunto de salud mental como este. Pero como bien señalas, también hay que romper el paradigma de los profesionales, particularmente los médicos, en eso tienes toda la razón, para acercarse a este problema y participar, ¿no? Y eso significa que se tienen que capacitar y que tienen que aprender a atenderlo. Hay que reconocer que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad hace algunos años se pensaba que era un trastorno solamente de niños y de adolescentes, y que lo que te había afectado en esa época de la vida ya no iba a pasar más, ¿no? De alguna manera ibas a crecer, ibas a madurar, entre comillas, y ya tú ibas a componer tu mundo que en la infancia y en la adolescencia estaba descompuesto, pero que tenías oportunidad en la edad adulta. Evidencia de la ciencia que nos dice que no, que esto es algo que corre a lo largo de la vida, que efectivamente hay muchos adultos que lo padecen y que muchos adultos están sin saber que lo padecen, aunque están expresando sus síntomas, que seguramente te pasó a ti, ¿no? A nosotros con frecuencia nos llegan papás para que les demos información acerca de sus hijos. Y cuando hablamos de lo que es el trastorno y empezamos a describirles los síntomas y cómo se diagnostica, los papás empiezan a voltearse a ver, y así como la mamá normalmente voltea a ver al papá como diciendo, es que te están describiendo, es que tú eres exactamente igual que tu hijo, o al revés. Y sí, ¿por qué? Porque el TDA es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor heredabilidad que existen, hasta con un 75% de heredabilidad. Sabemos que tienen una importante carga genética, hay una evidencia científica de los genes involucrados. También sabemos que el ambiente dispara y los síntomas pudieran exacerbarse. Si tú tienes una familia que no está muy bien en el aspecto de la disciplina y del orden, pues va a motivar que los síntomas sean más graves, o un ambiente escolar poco favorable, y por eso de niños a veces se contienen más, y de adolescentes, jóvenes o adultos, cuando los papás ya los sueltan a los niños y ya los adultos empiezan a enfrentar a su vida, empiezan a contar fracasos. No pueden terminar la escuela, los corren de los trabajos, empiezan a tener problemas en sus relaciones, se les olvidó pagar la tarjeta de crédito, les cortaron la luz porque no la pagaron, se les olvidó festejar el cumpleaños de la novia y entonces ya tuvieron un problema, compró el regalo y lo dejó en el mostrador de la tienda. O sea, N cantidad de eventos de la vida cotidiana que uno pudiera decir, es que no es posible. Bueno, hay mamás que han olvidado a sus hijos en la escuela. Así es. Y no significa que son malas madres, ¿no? No se les puede juzgar por eso, sino que hay que tratar de averiguar por qué en su cerebro no está logrando hacer la conexión adecuada que no le permite darse cuenta que tenía que ir por su hijo a la escuela a las 2 de la tarde, hasta que le habla la maestra a las 5 de la tarde, oiga, ¿va a venir o no va a venir por su hijo, no? Ay, sí. Entonces, cosas que parecieran que son de risa o que son de señalar, pero que suceden con frecuencia, ¿no?
Entonces, yo creo que por eso también es importante, como bien señalas tú, Elisa, el poder voltear a ver a los adultos y también reconocer que se necesita de médicos preparados para poder diagnosticarlos, ¿no? Te puedo decir que la prevalencia en México, por ejemplo, según el Hospital Psiquiátrico Infantil, el doctor Juan N. Navarro, tenemos un 8% de población en México que lo padece. Estamos hablando de cerca de 2.650.000 niños en este momento padecen el trastorno. Pero a eso, según datos de la Organización Mundial de la Salud, puede sumarle otros 2 a 3 millones de adultos que en este momento lo padecen. Y para atenderlos, en el caso de los niños, tenemos solamente 190 neurólogos pediatras y 204 psiquiatras infantiles. Entonces, es insuficiente el número de especialistas disponibles en México para atenderlos. Además, hay otros trastornos, no es el único que tienen que atender, ¿estás de acuerdo? Entonces, dificulta. Pero en el caso de los psiquiatras para adultos hay más, pero también no todos están preparados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajar de nivel la información. Tenemos cerca de 90,000 médicos generales. Si nosotros acercamos la información a estos médicos generales para que puedan hacer una adecuada detección, atención de los casos que no son tan complicados algunos y canalizar los que sí son complicados, le podemos entonces beneficiar en mucho a una gran cantidad de personas que lo padecen. Y ese es el cambio de paradigma. Y el Congreso trata de aportar también en ese sentido un granito de arena para esos médicos, obviamente también para los especialistas, pero para esos médicos, para esos psicólogos, para esos maestros y para esos papás. Muchas gracias, doctor. Y complementando esta información del Congreso, también sería bueno platicarles de estos 2 libros que han publicado y que mucha gente a lo mejor desconoce de ellos y que son una gran herramienta del día a día. Si nos pudieras platicar de cada uno, por favor, y los nombres de cada uno. Claro, bueno, mira, tenemos más de 2 libros, tenemos ya publicados 12 libros, vamos a publicar el 13º, hemos ido publicando uno cada año de congreso. Okay. Y tenemos 3 particularmente orientados hacia los docentes. Uno que habla de los aspectos básicos del TDA para que el docente lo conozca, ¿no? Otros 2 que yo tuve la oportunidad de escribir, uno de ellos es acerca del TDA y las comorbilidades en el aula. ¿Qué significa comorbilidad? Un padecimiento que acompaña al TDA en el mismo momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema de aprendizaje, ¿no? En el caso de un niño con TDA hay un problema de aprendizaje. O un niño que tiene TDA y que padece también de un trastorno oposicionista desafiante, que es un problema de comportamiento. Entonces, ¿cómo el docente puede identificar mejor y atender este asunto y canalizar adecuadamente, ¿no? Hace un par de años escribí el manual, que es un manual didáctico para que el docente pueda detectar, pueda canalizar y pueda identificar y además poner en marcha estrategias de apoyo a los niños que tienen su salón de clase. Entonces, ese es un manual mucho más práctico y la verdad, muy atractivo y muy fácil de leer, ¿no? Hay otros libros que hemos hecho, hay un manual para psicólogos, que también ese lo hice en coordinación con la maestra Aurora Jaimes en la UNAM, y otro manual para médicos que ahí me apoyé de otros amigos que son parte del consejo científico del proyecto DA, como el doctor Javier Quintero de España, el doctor Ricardo Vela en Estados Unidos, de Boston, y algunos de los médicos también de aquí de México, como la doctora Silvia Ortiz, el doctor Francisco de la Peña, el doctor Lino Palacios, en fin, los que están en el ajo, como decimos coloquialmente, y que pueden aportar conocimiento para esto, ¿no? Hay otro libro, particularmente para los adultos que padecen TDA, que lo escribió Gina Pera, ese es buenísimo. Es uno para, sobre todo, en las relaciones de pareja, ¿no? El libro se llama ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿O es el TDA? ¿No? ¿Cómo detener la montaña rusa del TDA? Ese es un excelente libro. Sí. Hay otro del doctor Oren Mason, que también nos donó al proyecto DA,
y este habla un poco del conflicto que existe acerca de cuando quieres o no tomar medicamento y tienes grandes dudas acerca de los medicamentos. Entonces, este libro habla mucho de los medicamentos, qué pasa con ellos, qué efecto van a tener, por qué no es todo lo que se les dice al respecto, sobre todo negativo, ¿no? Porque hay gran evidencia científica de que son medicamentos benévolos y el problema no es pelearte con el medicamento, es pelearte con el diagnóstico. Ahí está la clave. Porque como todos los padecimientos, si no tienes un buen diagnóstico, por ejemplo, ahorita que estamos por entrar a la influenza, ¿no? Y que tenemos el coronavirus, y bueno, necesitamos un diagnóstico acertado para saber qué tenemos. ¿Tenemos una gripa o tenemos realmente coronavirus, no? Así es. Y depende de lo que tengamos, es lo que nos van a indicar los médicos. Así es. Entonces, si no nos diagnostican bien, ponle que nos diagnostican con coronavirus y no lo tenemos, si era solo una gripa, y nos recetan todos los medicamentos, pues nos van a afectar a nuestra economía del cuerpo, ¿no? Entonces, el problema no es el medicamento, el problema es el diagnóstico. Algo similar pasa con el TDA. ¿Y por qué? Porque en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no tenemos marcadores biológicos. O sea, no es como meterte un termómetro y vamos a ver qué temperatura tienes, ¿no? O vamos a hacerte una prueba de sangre y ver tus valores para ver tu química sanguínea y observar. No, aquí lo que tenemos son expresiones clínicas de que tu cerebro no está conectando adecuadamente. Entonces, con base a la información de lo que vemos, de lo que los papás ven de sus hijos, o en el caso de los adultos, los propios adultos te refieren qué problemáticas están pasando, y entonces eso es lo que te ayuda a llegar al diagnóstico e indicas el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, es apasionante. A mí me apasiona, por supuesto, todo esto, y el poder acercar la información en el Congreso y a través de los libros, pues me parece que es también muy conveniente. Yo la verdad sí se los recomiendo mucho. Se pueden meter a nuestra página también, que es cerebrofeliz.org, y dentro del apartado hay un apartado de los libros y ahí se pueden meter. Además hay una pequeña reseña de cada uno, y te digo, hay para papás, hay para psicólogos, hay para maestros, hay para médicos, hay para ¿cómo se llama? Para quienes están padeciendo con comorbilidades. Entonces es interesante toda la información que tenemos ahí, y de una manera muy, muy accesible. Muchas gracias, doctor. Bueno, y yo creo que tenemos muchas preguntas, pero a ver, ahorita las leemos. Me gustaría, lo importante de que ahora todo el mundo nos interesa, pues esta parte económica, ¿no? Saber qué costo tiene el Congreso y qué sorpresa nos traes para todos los... ¿Qué sorpresa? Bueno, mira, el costo del Congreso normalmente es de $100, ahorita. Okay. ¿No? Virtual. Sí, vi una fecha antes del 15 de septiembre que era otro precio. Sí. Pero como ya pasó el 15 de septiembre, por eso. Y hay un precio que se tiene también especial para las personas que vivimos en México y en otros países de América Latina, ¿no? Que es de $75, o sea, es mucho más accesible. Pero aquellos que nos estén viendo ahorita y que me manden un correo electrónico, que hayan, ahora sí que como le hacen en estas cosas, ¿no? Oye, yo te vi ahí en Hablemos en Neurodesarrollo y quiero un precio especial, les vamos a dar un precio súper especial, ¿no? Y a través del correo yo les mando una liga para que ahí se inscriban con un precio súper especial, que además lo van a poder pagar a meses sin intereses, y no tiene nada que ver ni con los $150, ni los 100, ni los 75, es mucho menor. Muchas gracias, qué bueno. Y en el caso de los libros, pues también podemos ofrecerles un descuento importante de un 30 a un 40% según el título de lo que está anunciado en la página, ¿no? Que es el precio que hay también en las librerías y todo. Y si viven aquí en la Ciudad de México, pues igual y hasta se los podemos ir a entregar a su casa, a su consultorio, a su escuela o a donde nos indiquen. Y en otro país o al interior de la República, pues si utilizamos el servicio postal mexicano, que es un poquito más lento, pero es más económico, también puede correr por nuestra cuenta el envío. Ya si lo quieren que me llegue más rápido y utilizar servicios de mensajería más especializada, bueno, pues nada más sería el costo de lo que pueda pagarse
para llegar a su domicilio y se los hacemos llegar de inmediato, ¿no? Ahora, ¿qué ventaja tiene en el Congreso? Una es que tiene traducción simultánea, entonces no va a tener problema con el idioma. Si tú no hablas inglés y el ponente habla inglés, pues tú vas a tener la posibilidad de nada más darle clic y vas a escuchar la traducción simultánea en ese momento sin problema. Si lo quieres dejar en el idioma original del ponente, pues lo dejas. Otra es que vamos a tener también algunas de las conferencias que quienes nos hayan autorizado a hacerlo así, van a estar disponibles durante 4 semanas posteriores al Congreso. ¿Por qué? Porque no todos podemos estar sentados 3 días viendo un congreso virtual. Cuando tú vas a un congreso personal físicamente, de alguna manera el desplazarte al hotel o al salón donde va a ser el congreso, pues ya te obliga a estar ahí y bueno, te sales a tomarte un café, te encuentras con otras personas, es diferente, pero de manera virtual, pues estar sentado 8 horas al día, 9 horas, es pesado, no es tan fácil. Entonces, por eso consideramos que va a estar disponible las conferencias para que tú las puedas elegir y puedas decidir cuándo las ves. Hay unas que son en vivo, ahí sí tendrías que meterte en ese momento, porque si no las viste en ese momento ya no las vas a poder ver después, pero hay otras que sí las vas a poder ver después, que son, la verdad, son bastantes. Entonces, en el programa del Congreso, pues es cosa de que lo revisen, y hay temas para todo mundo, hay unos temas de mucho interés para los docentes, también para los psicólogos, para los médicos, para los papás. Entonces, me parece que la verdad va a ser una experiencia también muy, muy bonita. Es un reto para nosotros hacerlo virtual ahora y que salga también muy, muy bien. Y el atractivo es eso, que te digo, desde tu casa, programas cuáles ves el viernes, cuál es el sábado, cuál es el jueves, porque es jueves, viernes y sábado, cuáles ves después, ¿no? A la hora en que tú quieras verlo, porque se te va a dar un enlace para que tú lo puedas usar, es personal, ¿no? Se supone que no lo debes de compartir, confiemos en que la gente así lo haga, sabemos que no todo mundo se aguanta las ganas a veces de respetar eso, pero bueno, sería lo mejor para poder ayudarnos a que la gente que se inscriba, pues también haga su donativo para que pueda apoyarnos a nosotros en la causa del proyecto, porque finalmente no es una institución lucrativa, pero necesitamos recursos para poder llevar a cabo las diferentes actividades que estamos realizando para todas las personas durante el año. Muy bien, excelente. Mira, yo me metí al registro y gracias, es una excelente noticia, amigos. Escriban al correo del doctor que ahorita nos lo va a dar. Si quieres de una vez darlo, doctor, para los que nos estén escuchando, sí, vayan enviando. Es juancarlos@proyectodah.org.mx. Muchas gracias. No, yo ahorita lo dejo aquí en el texto de este video, aquí lo voy a poner. Ajá. Te agradezco muchísimo. Que me manden un correo y te digo que me digan, oye, yo te vi ahí en esta plática con Elisa, Hablemos de Neurodesarrollo y quiero mi descuento y con mucho gusto. Eso lo vamos a tener especialmente para los que se inscriban y no les vamos a poner límite de fecha. O sea, ahorita se pueden inscribir el día anterior del Congreso sin problema, ¿no? Ya el día del evento ahí sí no, porque se nos complica la logística del registro. Me imagino. Pero el Congreso inicia el día 1 de octubre, entonces hasta el día 30 de septiembre pueden inscribirse con el costo que les vamos a dar, que es muy, muy accesible. Pueden pagarlo con cargo a su tarjeta de crédito o a través de PayPal para que también tengan meses sin intereses. Se puede, te digo, también comprar los libros que así decidan. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad y yo te agradezco mucho, Elisa, que nos abras la puerta para poder llevar el mensaje y sin restricciones. Si eres médico, si eres especialista, si eres de México, de otro país, si eres papá, si eres psicólogo, docente, todos son bienvenidos. De verdad que todos son bienvenidos. Muchas gracias, maravillosa oportunidad, amigos. No hay que desaprovecharla.
Me metí al programa y vi que había algunas caras conocidas por ahí. El doctor Mauricio Leija, que lo he entrevistado aquí varias veces, paidopsiquiatra y apasionado del TDAH totalmente. Así es. El doctor Emanuel Sarmiento, paidopsiquiatra también, del hospital. Sí, él es el actual director del Hospital Psiquiátrico Infantil. Así es. También va a dar otra charla el doctor Joseph Biderman, nuevamente desde Argentina. No, él está en Boston, él está en el Hospital General de Massachusetts. Él es el que coordina justamente una de las materias de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard, que inclusive, bueno, vale la pena decirlo, el congreso lo organizamos nosotros en coordinación con ellos, y la constancia que se otorga, que va a ser una constancia digital, pero es una constancia que se da junto con el proyecto DA, la Facultad de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts de Boston. Entonces, bueno, es una labor conjunta que hacemos con ellos. Tenemos un convenio de colaboración y eso nos permite poderlo llevar a cabo de esta manera, ¿no? Y la verdad hay otros, hay el doctor Kenny Handelman, él no ha estado antes, pero es también un excelente psiquiatra infantil de Canadá, ¿no? Es súper didáctico, les va a encantar. Los españoles, que son muy buenos, el doctor Javier Quintero. Sí, muy bueno. El doctor Javier Correas también. El doctor José Martínez Raga, él nos va a hablar de TDA y patología dual, que es un tema muy interesante, que actualmente sabemos que muchos de los adultos que tienen un problema de adicciones, particularmente consumo de alcohol y marihuana, tienen un problema psiquiátrico que lo antecede, y de los problemas psiquiátricos que se ha observado que están antes, uno es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, aprender más de esto e intervenir en favor de quienes lo padecen, sí podemos casi asegurar que evitamos que pueda llegar a ser un consumidor de alcohol y marihuana que le lleve a ser un problema de adicción grave, ¿no? Entonces, ese tema también es muy interesante. De aquí de México, ¿quién más? Bueno, la doctora Silvia Ortiz, que es una eminencia, todo el mundo hemos aprendido con ella, y va a presentar también como la situación del TDA en México. Tiene la verdad va a ser una conferencia muy bonita, es la conferencia de apertura el jueves a las 9:30 de la mañana, y vale mucho la pena. La doctora Armida Granados, que es la jefa de enseñanza del Hospital Psiquiátrico Infantil. La doctora Ana de la Fuente, que ella habla de el TDA y el abuso de las drogas, de las smart drugs que se dice, ¿no? Estas que se usan como para sentirte bien, pero que realmente no tienes por qué consumirla. El doctor Rodrigo Marín, que es un experto en TDA y adicciones, y él va a hablar de la adicción a los videojuegos y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. La doctora Feli Ostrowski, que es una psicóloga, neuropsicóloga también muy reconocida, que va a hablar de TDA y abuso, ¿no? La diferencia, cómo diferenciar cuándo es TDA y cuándo es abuso. El maestro Nacho de Ramón, que él es español, y va a hablar de los videojuegos recetados, porque ya actualmente hay herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar los procesos cognitivos con el uso de la tecnología, y hay algunos que se prescriben como tomarte un medicamento, y él va a hablar de esto. Entonces también es muy interesante. Mindfulness, yo creo que has oído hablar del mindfulness, que es esta cuestión más de meditación y de la reflexión con adultos y con niños en el aula. Una también interesante de las familias con TDA, ¿no? Que va a hablar Yolanda. Ella trabaja con nosotros en el proyecto DA, ¿no? Yolanda Ballet, que es una psicoterapeuta. Entonces, la verdad está muy rico y bastante, creo que equilibrado para todas las disciplinas, y componentes tanto mexicanos como extranjeros de muy alto nivel. Está el doctor José Bauermeister, también es súper reconocido a nivel mundial. Él recibió el premio al psicólogo del año en la Asociación Psicológica Americana, él es de Puerto Rico. Entonces, pues si habláramos de un deporte, hagan de cuenta que nos estamos trayendo a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Exacto, sí, ¿no? Entonces, claro, es una muy buena oportunidad, o a Michael Phelps en la natación,
Claro. No sé, la verdad creo que vale mucho la pena y pues sí nos da gusto que ahora podemos llegar a más personas con el uso de la tecnología. Muchas gracias, está interesantísimo. A mí me encantó, digo, y ahora que es virtual y que precisamente tú dices el costo es menor, se me hace muy buen precio, se me hace muy buena oportunidad para seguirnos formando en el área que estemos, seamos personas que vivimos con esta condición o personas, siempre aprender de nuestra condición nos ayuda a entendernos mejor. Es lo Claro. que yo les digo. Yo cada vez que asistí a estos congresos me iba autodescubriendo más y más y más y decía, claro, por aquí, por acá, como que vas viendo una brújula, es un camino por dónde irte, por dónde decir, ay, como que yo tengo esto y tengo esto y tengo esto, pero no porque quieras tenerlo, sino porque sabes que tu vida has tenido muchas dificultades y que ahí vas encontrando las respuestas a esas conductas y comportamientos. Claro, y reconocer que tener un problema de esta naturaleza no tiene nada que ver con tu coeficiente intelectual, son dos cosas distintas. Así es. Tampoco tiene que ver contigo como persona, o sea, finalmente es una característica que pues por el azar del destino y los genes de tus padres o de tus abuelos o de tus tíos es que lo tienes, pero afortunadamente se puede trabajar con él, es más, lo puedes convertir en tu aliado en muchos aspectos. Porque también hay que ver que pudiera desarrollar habilidades que otros no, ¿no? Así Pueden es. ser muy creativos, pueden ser muy bondadosos, pueden ser muy aventados en muchas cosas y tomar decisiones acertadas. La hiperactividad de niños de grandes se vuelve una hiperactividad cognitiva, como dicen los chavos Claro. ahora, les está girando la ardilla, ¿no? Entonces están produciendo ideas, están produciendo cosas, solo es que a veces no pueden ponerlas en marcha porque no arrancan, ¿no? Porque procrastinan, o sea, lo dejan para después. O esta curva de ansiedad que todos tenemos, como tú dices, ¿por qué tengo que dejar todo hasta el final, ¿no? Bueno, porque es parte del proceso ansioso que nos inyecta adrenalina, nos inyecta dopamina, eso Sí. nos emociona. El problema es cuando llegas a la cumbre máxima, que es donde debes de quedarte, viene una caída y entonces no hiciste nada, ¿no? Es como cuando estás en la línea de meta, vas a arrancar a una carrera y claro que estás nervioso, tu pulso cardíaco se acelera, empiezas, ¿no? Y estás listo para que cuando suene el disparo, sales corriendo con todo y ese nerviosismo, esa dopamina, te tiene que servir para arrancar con fuerza. Pero ¿qué Sí. pasa si suena el disparo y tu curva te hace que caigas, en lugar de que salgas adelante, te quedas ahí? Entonces, de nada te sirvió todo eso, ¿ves? ¿Y por qué? Pues porque el cerebro no conectó, por la razón que sea. Entonces, por eso es importante conocer cómo es que nos trata el TDA a cada quien, cómo podemos apoyar a nuestro cerebro para que logre desarrollar su talento y capacidades Exacto. sin que el Exacto. TDA sea un obstáculo para ello, y el medicamento es útil, la terapia psicológica es útil, psicoformar a los padres es útil, como también a los pacientes si son adultos, y con las escuelas que también tengan herramientas que puedan poner en disponibilidad de los alumnos que puedan tener un problema de esta naturaleza. Y bueno, en el proyecto DA, justamente a raíz de tantos años de este trabajo, pues ya tenemos como un menú para cada comensal, por así decirlo, que afortunadamente, bueno, pues nos ha quedado hasta ahorita afortunadamente bien. Creo que ayuda mucho, seguramente tenemos que mejorar muchas cosas, aprender más, pero bueno, pues ese es nuestro trabajo y la motivación es que la gente nos siga y que pueda estar también presente en los eventos que organizamos como el Congreso. Así es, y que tienen constantemente reuniones, obviamente algunas con costo, porque les digo, también no todo puedes estar regalándolo en la vida, pero son costos muy accesibles y tienen ustedes, creo que, cursos para docentes, cursos para psicólogos, cursos para todo, para todas las personas que se quieran informar y psicoeducar en estos temas. Así es, y algunos los tenemos con validez académica de la UNAM, porque tenemos un convenio de colaboración firmado con la UNAM. Entonces Perfecto. hay cursos y hay diplomado que tienen esa validez académica para los psicólogos o los docentes, que son generalmente los que más buscan este tipo de capacitación. Y en el caso de los médicos, bueno, pues tenemos también algunos con el respaldo académico del Hospital Psiquiátrico Infantil, el Juan N. Navarro,
que es el Hospital Escuela de Psiquiatría, tiene ahí a los residentes. Entonces, bueno, tratamos también de que nuestro trabajo tenga la calidad que pueda recibir esos reconocimientos, que es lo que ofrecemos al público pues, aunque suene como empresa, pero que nos contrata, ¿no? Que nos contrata. Sí, claro, claro. Claro, es que al final de cuentas tenemos que sustentarnos, entonces tenemos que tener esa sustentabilidad propia, pero pues muchas veces solicitamos precisamente esos recursos para poder llegar a más gente, a los que menos tienen. Así pero es. Bueno, todo un tema, doctor. Pues mira, ya se nos fueron volando el tiempo, ya casi hemos estado aquí hablando casi 40 minutos, ya tenemos algunas preguntas. No sé si quisieras comentar algo antes de pasar a las preguntas. No, si quieres, pasamos a las preguntas y eso nos ayuda para ir comentando cosas. Adelante. Así es, muchas gracias, doctor. Mira, te las voy a poner aquí aquí te las voy a ir poniendo. Buenas noches desde Chile, desde México, San Luis Potosí, muchas gracias. Y Flavia, mira, aquí nos dice ella, por favor tomen en cuenta tipo inatento y no solo hiperactividad. Sí, aquí hay que, como bien dices, Nay Roca, el tipo inatento, los síntomas van a estar siempre presentes, que son 3, ¿no? La inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero probablemente uno de ellos predomine por encima del otro. Sabemos que los hombres son los que tienden a ser más predominantemente hiperactivos e impulsivos, y las mujeres tienden a ser más predominantemente inatentas. Es cierto que por las características de la hiperactividad y la impulsividad que se manifiesta con problemas del comportamiento, es lo que atrae a veces más nuestra mirada, ¿no? Pero efectivamente la inatención puede provocar también situaciones importantes, sobre todo en el desempeño académico, y puede hacer que también la autoestima se baje mucho cuando ves que no puedes hacer las cosas, que creo que ese es uno de los principales problemas del TDA. No nada más los efectos de los síntomas, sino lo señalado que te conviertes por no poder hacer como los demás lo que se supone debes de hacer, y que entonces te empieza a bajar tu autoestima, y eso lo vemos mucho, y no nada más a los niños o niñas que lo padecen, sino también a sus papás, porque los empiezan a señalar como si no fueran buenos para la crianza, como que están fallando en ser papás. Y peor tantito de adultos, si de adulto tú no puedes llevar a cabo ciertas actividades por tu inatención o por tu hiperactividad y tu impulsividad, pues eres señalado. Entonces sí, muy atinada tu observación, y efectivamente, ¿no? Hay que voltear a ver también, por supuesto, la inatención. Así es, y yo nunca me canso de decirlo, que precisamente por eso fui una niña totalmente invisible para los maestros, como que la niña que no habla, la niña angelito pero que en el fondo yo sufría tanto por las dificultades de aprendizaje como por el TDAH, y sufrí bullying. El bullying creo que tiene muchas secuelas, pero sí. Bueno, y la autoestima, siempre lo he dicho, a mí me costó mucho, me ha costado mucho llegar a quererme, amarme, aceptarme tal como soy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque crecen, la mayoría de lo que yo he escuchado, que la mayoría de los adultos crecimos pensando que éramos tontos, vagos, distraídos, por lo mismo de no haber tenido un diagnóstico oportuno. Claro, y eso también en ocasiones a los papás los pone en predicamento, porque entonces empieza a generar cierta violencia, ¿no? Porque empiezan a atacar, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, si yo no puedo con palabras, pues te tengo que dar tus nalgadas, ¿no? Y hay experiencias muy desafortunadas de exceso de violencia, o inclusive también entre la pareja, porque el papá a veces le reclama a la mamá de que es que mira, tú no lo estás educando bien, y vienen las fricciones, y bueno, se descompone todo el ambiente, y la culpa es más bien de un trastorno psiquiátrico llamado TDA, y no tanto las personas, ¿no? Así es lo que yo digo. A ver, es que el día que comprendamos y que se hable de esto en las escuelas, todo mundo vamos a ver esto normal, porque es genético. Es como yo no pedí nacer con mi color de pelo café, ok, porque el color de pelo café se ve en mis ojos, y el color de mi boca, el color de mis ojos, pero el día que comprendamos que muchos adultos hemos nacido con estas alteraciones del neurodesarrollo, y que no tenemos como rasgos físicos visibles, yo les digo que ese día va a haber menos accidentes, menos divorcios, menos bullying, menos violencia.
porque llegan hasta, menos divorcio, porque llegan hasta separarse por todo este tipo de situaciones que no comprenden muchas veces. Así es, ¿no? Así es, doctor. Pues mira, aquí sigo poniendo los comentarios. Sí, Déjame y fíjate ver. que ahorita me están empezando a llegar correos, ¿eh? ¡Ah, qué Sí, entonces bueno! ahorita estaba yo viendo y bueno, mira, ya están empezando. Bueno, aquí ahorita en mi celular que lo tengo enfrente, estoy viendo que están empezando a llegar correos, entonces bueno, pues adelante, ¿no? ¡Qué Por bueno! supuesto, Mande su correo. ahorita que termine la charla contigo, pues me voy a dar la tarea de contestarles de inmediato y Que de aquí mandarles. al 30 no paren de mandar. No paren, y la verdad vale muchísimo la pena, vale mucho la pena, ¿no? Y lo de los libros, la verdad, también métanse a la página para que los vean. Hay una página también como comercial que se llama book.com, que es bgrande.uk.com, que ahí ahorita los tenemos nosotros también de manera virtual. Okay. Una característica que tiene esa compañía es que si tú no quieres comprar el libro, te lo renta. Entonces, ¡wow! tú lo puedes rentar, haz de cuenta, pues yo lo rento un día y pago 25 pesos por verlo, ¿no? ¿Cómo crees? No te había escuchado. Está súper interesante. Y ellos ofrecen paquetes muy interesantes a instituciones, universidades, escuelas. Entonces, les ofrecen una renta mensual para sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien que me esté escuchando en una escuela y diga, bueno, yo quiero tener varios libros para mis docentes. Bueno, a lo mejor te conviene, en lugar de comprarlos todos para cada uno, rentar, que es bastante económico, y los consultas de manera electrónica. Entonces, es una opción que nos pareció interesante y bueno, nos apoyan también por cada renta, nos dan un porcentaje y eso pues también nos ayuda a nosotros para poder ¿no? Wow, seguir qué adelante. interesante conocer todo esto. Sí. Doctor, mira, aquí nos ponen unos comentarios. Tati dice, ambiente escolar poco favorable. Los docentes son los primeros en etiquetar a los niños y adolescentes con esta condición. Desgraciadamente algunos, no todos. No todos, y mucho es por ignorancia, ¿eh? También yo a los docentes, la verdad, muchos los veo muy comprometidos. Yo no los quiero mencionar que sean como enemigos, son aliados, porque ellos tienen a nuestros hijos. Y son aliados que tienen un potencial importante de ser nuestros amigos. Y eso se puede lograr con la información, ¿no? Nosotros hicimos una investigación hace ya 15 años en 14 escuelas primarias de un municipio en el Estado de México. Había 1,200 niños y nosotros queríamos saber si realmente había TDA y cuál era la prevalencia. Encontramos el 6.7% de prevalencia, pero nos encontramos con un caso muy interesante de una maestra que era directora, pero una de sus docentes un día perdió los estribos y golpeó a un niño que tenía TDA. Y le puso pero de esas que terrible. Entonces, obviamente, la mamá se quejó y las mamás, amigas de ella, pues hicieron presión y pedían que se cerrara la escuela y que corrieran a la directora, por supuesto, y que además, pues casi metieran a la cárcel a la maestra. Entonces, ya estaban en ese proceso, metieron su denuncia ante la Secretaría de Educación Pública y otro grupo de mamás que no tenían el problema del TDA se opuso porque dijeron, oye, ¿por qué van a cerrar la escuela? No van a quitar la posibilidad de que nuestros hijos vayan a la escuela, mejor váyanse ustedes de aquí, ¿no? Ya sabes, empieza a confrontarse también la comunidad. Al final, para no hacerte la historia larga, lo que logramos negociar es que observamos que el cuerpo docente no tenía la capacitación acerca del tema y necesitaba ser sensibilizado y capacitado al respecto. Entonces, ofrecimos hacer esa capacitación y nos pusieron de plazo 1 año. Dieron la oportunidad para que durante 1 año capacitáramos, para que durante 1 año se vieran cambios y no se cerrara la escuela ni se denunciara a la maestra penalmente por los golpes que le había dado el niño. Bueno, al año, afortunadamente, las cosas cambiaron. Obviamente, la maestra después se retiró, pero seguía llorando y decía que tenía una gran pena moral por el daño que le había causado el niño, pero más por la ignorancia que le había provocado a reaccionar de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que es una experiencia en muchas, pero
pero lo que cambia con el buen conocimiento, con la capacitación y la sensibilización vale mucho la pena. Hoy te puedo decir, después de 15 años que hicimos ese trabajo, hace 3 años me di la vuelta por allá otra vez para ver cómo seguían las cosas. Bueno, esa escuela, te puedo decir que casi creo que es una escuela modelo de la región, de cómo integraron, y ahorita con la inclusión, cómo están sensibles a la inclusión de las personas que tienen un problema, no nada más TDA, sino otros problemas. Y la verdad, gracias a eso, ¿no? A que descubrieron lo que la capacitación les brindaba para poder ejercer una docencia de una manera que no conocían. Y es solamente eso, es saber cómo comportarse con algo, ¿no? Cuando tú sabes que el enemigo es un trastorno y no es el niño, pues dejas de pelearte con él, ¿no? Y como tú lo acabas de decir, es que no es un problema, el problema es no saber que es un trastorno del neurodesarrollo. Exactamente, exactamente. Y también para los papás, o sea, los papás también deben de saberlo, ¿no? Y eso ayuda mucho, y ahí es cuando se une, ¿no? Yo entiendo que sí puede haber como una situación de enojo y molestia, porque sí, también, pues obviamente hay cosas que dan enojo y tristeza, pero ser reactivos y caer en el canal mismo de la confrontación y hasta violencia, no va a ayudar. No va a ayudar. No, al contrario, no, para nada. La violencia nunca tiene algo que ayudar para nada. Muchas gracias, doctor. Pues mira, te mandan saludar, Vero Peraza, te mandan saludar desde Campeche. Muchas gracias. Tatis Trejo dice que ya tiene el manual y que regaló uno en la escuela de su hijo. Brenda Gil nos dice que si compartimos los títulos. Ahorita vamos a poner aquí. Y se los puedo mostrar. Este es el manual del docente, no sé si ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Mira, hace rato puso las fotos aquí en la página. Manual didáctico, manejo del TDA en el aula para el docente. Y lo pueden encontrar en nuestra página de cerebrofeliz.org. Que es el otro de TDA y comorbilidades en el aula. En el aula, también es muy bueno. Hay otro que es buenísimo, que le puede gustar mucho a los papás, que se llama Tarde, Perdido e Impreparado, de Joyce Cooper, que también lo tenemos nosotros. Ese sirve para trabajar mucho las funciones ejecutivas. Es un libro súper práctico. Los norteamericanos, los gringos, como les decimos, me encantan porque son sumamente prácticos. Entonces, tienen también libros muy buenos. Entonces, si se meten a nuestra página de cerebrofeliz.org, ahí vayan a libros y ahí van a encontrar los que todos los libros. Yo ahorita voy a poner el link en el texto de los videos, siempre pongo como los links de los invitados. Entonces, vale la pena verlos. Y a mí me encantaría reiterarles a los adultos que nos estén viendo, no se pueden perder el de Gina Pera. Bueno, con decirles que con mi procrastinación nunca lo he terminado, pero es buenísimo, hasta la parte que voy es buenísimo porque explica como mucho la relación de pareja. Cuando una pareja sabe, es como si cuando sabes que tu pareja tiene diabetes, que tiene que llevar cierto tratamiento, que no puede comer azúcar, que tiene que inyectarse la insulina, bueno, es lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque tu pareja va a saber que algunas veces no tienes filtros y dices cosas, ¿no? Sin querer ofenderlo. Entonces empiezas a comprender más tu conducta y tu comportamiento. No que todo sea una excusa para hacerlo, sino como que los dos se fortalecen y te hace crecer esa relación. Claro, y también es muy interesante porque como pareja de alguien que padece el TDA, como dices tú, bueno, sé que me está diciendo cosas que no me quiere decir, pero me las está diciendo. O sea, también pues no puedes decir que no sientas, pero al final le puedes decir, oye, estoy viendo que con frecuencia ya estás diciendo esto, entonces algo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces cambia mucho el enfoque de cómo, en lugar de confrontar, acompañas el proceso de ayuda, ¿no? Entonces hay que ver lo que nos une, no lo que nos divide. Y hay que rescatar el potencial del talento y no observar lo que está obstaculizando. Y ese libro de Gina Pera efectivamente es muy, 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 muy bueno también, altamente recomendable. Y ese ha sido un bestseller a nivel mundial del tema de para adultos, ¿no? Es una joya, de verdad es un must. Debería de estar hasta en los terapeutas, familiólogos, psicólogos y todos esos que dan terapia de pareja, que muchas veces ni por aquí les pasa.
qué es el TDAH y lo que puede estar Ahora, impactando algo interesante que decías ahorita también, no son libros que se tengan que leer como novelas, ¿no? Así es. Yo creo que un poco a lo mejor que tú dices, a ver, y buscas el capítulo y ese te engancha porque en ese momento lo necesitas, ese es el que debes de atender. Así Y es. luego ciérralo y déjalo, y al rato que buscas otro. Y no importa que hayas empezado por la página 260 y luego regresas a la 35. No, ese es lo virtuoso de estos libros, de verdad, que no tienes que leerlos como novela, que tampoco son un libro que podría ser libro de texto, pero que su intencionalidad no es ser un libro de texto rigurosamente académico, pero sí muy práctico con un muy buen nivel científico. Entonces, creo que eso los hace también, pues muy únicos, ¿no? Entonces, así es. vale Así mucho es. la pena, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues aquí nos dicen que cuál es el precio para Chile. Les digo, es que escríbanle al doctor y él les va a pasar el precio. Para Chile, te voy a dar el mismo enlace y lo único Ajá. que va a pasar es que cuando tú entres y quieras pagar en PayPal, te va a hacer la conversión a dólares. Así es. Entonces, Así es. no sé cuál es la equivalencia, pero nosotros lo tenemos puesto en pesos, haz de cuenta, ¿no? Así es. Entonces, Así cuando es. le des clic, te va a aparecer el equivalente en dólares y eso es lo que vas a pagar en tu tarjeta. Y no importa que estés en Chile, la puedes, creo que también pagar a meses sin intereses, porque eso lo hace directamente PayPal. Así es, doctor. Pues están contestando de ahí de Proyecto DA, están contestando algunas preguntas que aquí habían hecho. Dice, ¿nos puede proporcionar su correo electrónico? Me interesa participar. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, ahorita lo voy a dejar aquí arriba. Aquí ya contestaron de Proyecto DA. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Dice, disculpe, ¿habrá constancias de participación del Congreso? Sí. Sí, Ya lo por dijimos. parte del Proyecto DA y por parte de la Facultad de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts de Boston. Así es una gran oportunidad, como dice aquí Brenda Gil, es una gran oportunidad de aprender, de veras es una gran oportunidad, grandes ponentes. Por eso tenemos que publicar toda esta información, porque muchas veces es lo que veo en México, que hay excelentes ponentes, excelente información, pero no se comparte y entonces la gente no se entera que existen esos eventos. Sí, y bueno, ahorita te digo, la ventaja es que no vas a tener que desplazarte a la Ciudad de México si estás en el interior o en otro país. Así es. Entonces, esa es una gran ventaja y que vas a tener la posibilidad de acomodar tu agenda para después decir, pues estas conferencias las veo tal día. Entonces, eso me parece, hay que explotar el uso de las redes sociales, lo virtual de la tecnología y la oportunidad de documentarnos y aprender más para poder trabajar en este asunto, ¿no? Así, doctor. Mira, aquí dice Ana Rosa Martínez Sánchez, este tema es súper interesante. Yo que soy docente de preescolar y psicóloga, me serviría enormemente para mi labor. Así pues, es. ¿sí? De verdad que sí, Ana Rosa, y pues te invito a que participes. Sí, mira, aquí dice aquí nos pregunta Citlari, dice, ¿darán algunas estrategias para ayudar a los alumnos? Sí, pues en el Congreso sí, y en los libros tenemos varias, ¿no? ¿Y qué características tiene un adolescente en este tema? También hay información. Más aún tenemos, y eso lo puedes ver en nuestras actividades, próximamente probablemente tengamos algunas actividades para adolescentes. Acabamos de tener unas ahorita en vacaciones, pero como ya entraron a clases, bueno, entonces ahorita no tenemos nada específico, pero también tenemos actividades sobre todo para fortalecer el apoyo de las habilidades socioemocionales de los adolescentes de TDA. Así es, socioemocionales, qué interesante. Yo les recomiendo que pues nos sigan en nuestras redes sociales también, ¿no? De Proyecto DA. Claro, Proyecto DA, síganlos. Métanse a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, ahí hay varios webinars que hemos dado y que están arriba, que son gratuitos, algunos videos también, entonces pues ahora sí que les ponemos toda la información que podamos a su alcance y pues es cosa de que se metan a nuestra página, sigan nuestras redes y pues estén atentos a lo que vamos publicando. Claro, sí dice Brenda, yo no sé si lo escribió bien, pero dice que intentó mandar el mail, pero que no fue posible, que recibió la notificación que no se encontró. Te digo otra vez el correo, Brenda, es juancarlos@proyectodah.org.mx. Así es. Pues muchas gracias a todos. María Elisa dice,
¿podrías compartir la página del doctor? Les voy a compartir la página de Proyecto DA. Interesantísimo, gracias por educarnos desde Arequipa, Perú. Dice Elizabeth Ramos, libros diseñados para quienes también vivimos con TDAH, exactamente. Sí. Nuestra fiel seguidora Liemsubi Suárez, como siempre, con los mejores invitados, muchas gracias. Ana Rosa Martínez dice, claro que sí, ahí estaré, muchas gracias. Verónica Martínez dice, me emociona mucho aprender sobre este tema, soy maestra de apoyo y sería fabuloso para el apoyo con mis alumnos. Pues sí. A mí me emociona más, quedan más interesados, yo me emociono más. Sí, pues yo también, nos compromete, pero nos emociona. Así es, así es. Lisbeth Rubí, es un tema de enorme interés para mí. Bueno, ya lo leí, bueno, es que se puso doble. No es cierto, es parecido, pero no es lo mismo. Dice, es un tema, soy docente de primaria y también tengo una niña de 4 años con diagnóstico de TDAH. Sí, pues efectivamente, sí. doble interés, ¿no? Así es, así es. Dice, interesante y de mucho apoyo en el PEA. Eso sí no entendí, ¿qué es PEA, doctor? ¿Tú sabes? PEA, híjole. No sé, ha de ser algo de los maestros. Sí. ¿No? Me imagino, como programa de educación especial, algo así. Dice, estoy interesada en obtener el libro como apoyo para mí porque soy madre de un niño adolescente con TDAH y estoy en constante tratamiento con él. Ahorita les dejamos aquí. El PEA puede ser más bien como para el espectro autista, supongo, ¿no? No, pero PEA no es eso. Bueno, no sé. No sé. Pero TEA es de trastorno del espectro autista. Dice María del Socorro Pérez Castro que siempre es un placer. Es mi hermanita querida. Con razón. Dice que siempre es un placer escucharte, aprende. Qué bueno. Mira, ahorita fíjate, con la pandemia pues no nos vemos, entonces aprovechemos para saludar. ¡Ay, qué bueno! Sí. Qué bueno que nos está viendo tu hermana. Dice Vero Peraza nuevamente que emociona y trabaja mucho, y trabajo los trabajadores sociales, trabajan en psicoeducar acá en Campeche. Es sumamente importante el papel de los trabajadores sociales, entonces también el Congreso está muy pensado en ellos y otras actividades, inclusive, no sé si Vero, tú trataste de entrar en contacto con nosotros esta mañana, pero bueno, a tus órdenes, creo que podemos trabajar algunas cosas en común en Campeche, sin duda, y bueno, otros trabajadores sociales de otros lados, por supuesto, porque son los que luego están al frente del contacto, sobre todo en el área de la salud, ¿ves? Y eso es muy relevante, ¿no? Por supuesto. Así es, doctor. Pues ya casi las últimas preguntas, dice Kim Muñoz, saludos desde Trujillo, saludos hasta Trujillo, no sé qué país sea, disculpen. Eso de enseñanza aprendizaje, sí, muy bien. Sí, ya lo puso ahí. Pues ya son las últimas preguntas, ojalá, doctor, que haya una entrevista ahora post congreso para que nos platiques cómo les fue. Con mucho gusto, claro que sí. Sí. ¿No? Pues te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo su tiempo a todos los que nos vieron, pero sobre todo a ti, doctor, gracias por educarnos, por compartirnos. Es un tema que da para horas, ya sabes que nos apasiona, sí. Pero de vez en cuando hay que seguir con la psicoeducación aquí de estos temas. Así es, y te agradezco el espacio y enhorabuena por esta iniciativa que tienes, Elisa, que he sabido un poco de tus andanzas y qué bueno que ahorita estás muy atareada con esto, me parece que es algo virtuoso de tu parte y pues en lo que podamos colaborar contigo, con mucho gusto cuenta con nosotros. Para eso estamos, claro que sí, pues yo compagino, esto es mi hobby, aún todavía no me mantengo de esto, ¿no? Pero me dedico a bienes raíces, entonces ya cuando todos los días pues mi cabeza solo piensa como en estos temas y para mí es apasionante tener estos rasgos restringidos o intereses restringidos, a mí me encanta porque pues si en algún momento perdí amigos o amistades por ser intensa con los temas, dije, bueno, a lo mejor si abro redes sociales a alguien le va a interesar lo que digo, y si no, pues ya la cierro. Entonces, pues aquí estamos hablando de los intereses restringidos. No, pues muy bien, adelante, vas a encontrar también otro tipo de amistades y vas a ampliar también ese círculo con las redes, ya lo verás, que ya lo estás haciendo. Así es, doctor, pues gracias a ustedes y seguimos en contacto, sigamos trabajando mano a mano, todos, educadores, maestros, padres de familia, docentes, todos, para poder difundir qué es el TDAH en México, porque muchos de los papás ni siquiera saben que se tiene que diagnosticar a los hijos. Así es. Bueno, doctor, te agradezco, infinitas gracias, un abrazo hasta México, donde estás.
Muchas Y gracias, que igualmente. sea todo un éxito el Congreso. Nos vemos en el Congreso, Dios mediante. Claro que sí, que tengas muy Gracias a buena todos. tarde. Hasta Gracias a luego. todos por vernos esta tarde. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.